virtuales. En esta ocasión tenemos invitada a Maribel Rupay, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maribel? Maribel, tu saludo para Creagen. Hola, maestro Ginaru Araca, muy buenas tardes. Y saludar también a Producciones Creagen. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Qué bien, Maribel. Dime, Maribel, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, voy 4 años. Con toda esa pandemia hemos dejado un poco la música, pero otra vez ya estamos reactivándonos y bueno, gracias a Dios tenemos presentaciones y también estamos pensando grabar otras primicias más con la bendición de Dios. Mira tú, qué bien, Maribel. Dime, Maribel, ¿cuánta producción tenemos ya todo esto? Es hasta segunda producción. Sí, mira tú. Dime, Maribel, ¿tienes alguna composición tuya en esta producción? En la primera tengo 4 y en la segunda producción tengo una tema. Dime tú, Maribel, ¿a qué parte has viajado en tu música? Bueno, hemos ido a Huancavelica, también hemos estado acá en Lima, también hemos ido a Ayacucho y la verdad que gracias a Dios seguimos así. Dime exactamente de qué parte es Maribel. Bueno, yo soy de Huancavelica, distrito de Rosario, provincia Acobambay, departamento Huancavelica. Ah, mira, Guaitana, yo soy de Huancavelica también, pero por la parte de Guaitará, no sé si te ubicas. Ah, maestro, sí, bueno, eso está cerca de Ayacucho, ¿no es cierto? Colindante con Ayacucho, sí, es por ahí, están ahí. Ah, sí, debe ser. A ver, Maribel, ¿podrías interpretar un tema tuyo, una canción? ¿Me puedes interpretar un pedacito, puede ser? Sí, bueno, El Destino, la segunda producción que hemos grabado, ha llegado a varios vistos, varias reproducciones, gracias a Dios. Destino, llévame a otro lugar. Destino, llévame a otro lugar. Quiero irme de este mundo como el viento que corre. Quiero irme de este mundo como el río que se va, como el río que se va. Dime, ¿quién es el autor de ese tema? Soy yo. Ah, tú eres el autor. Yo misma. ¿Sí? Así es. Mira tú, dime, ¿y qué tiempo te demoró componer esa canción? Bueno, las letras no mucho que digamos. Bueno, poco a poco, cada día estaba pensando las letras, sacaba las letras, pero bueno, la música más que nada un poquito más demorada en sacar. ¿Y esa canción en qué te inspiraste? Bueno, los provincianos somos más sufridos, ¿no? Y bueno, yo esa canción grabé, no sé, pensando todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, y es por eso que saqué toda esa canción. O sea, queremos decir que ese es tu caso, Maribel. Así es. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, como Maribel Rupay, la taquillera Mil Amores. La taquillera Mil Amores. ¿Y cómo al final de ese relativo? Bueno, sí, buscando, hemos encontrado, siempre digo, ¿no? Taquillera sí o sí tiene que ser, ya bueno, hemos puesto como taquillera Mil Amores. Cae bien ese apelativo, la taquillera. Y también pueden encontrarnos en YouTube como Maribel Rupay, en Instagram, en página oficial, todo con Maribel Rupay. Ahí está, en todas las redes sociales de Maribel. Así es, maestro. Maribel, ¿algún número de teléfono que nos puedas dar? Sí, bueno, solamente para contratos. 9912-86626. Solo para contratos, para maltratos, no hay por ahí otro número, puede haber, no sé. Solo para contratos, maestro. A ver, Maribel, ¿con qué artistas te has cruzado el escenario? Bueno, con varias cantantes. Yo me acuerdo de una fecha antes, cuando recién estaba empezando, también hemos encontrado con Vidal Guamaní, y después los que son de Ayacucho, varios San Benito y allá por Huachipa. A ver, Maribel, ¿qué tema te ha traído más satisfacción? Más El Destino, después Corazón Ilusionado. Corazón Ilusionado, ¿sí? Así es. ¿También es tu composición? También, es la de primera producción.
Mira, tú eres una cantautora, Maribel. Así es, maestro. Qué bueno. Y también viene en Tercer Producciones, también viene casi 4 temas míos y los demás son de un amigo que también es compositor. Wow. Qué bueno por ti, Maribel. Maribel, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? También estilista. Ah, mira, tú también. O sea, aparte de la música, con esta promoción que tienes. Así es, maestro. A ver, un mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando, pues. Bueno, tienen que seguir para adelante siempre, no se queden atrás. Bueno, siempre va a haber muchas cosas en tu camino, pero tienen que seguir adelante. Claro que sí, y siempre con humildad, ¿sí? Así es, con humildad, vayas donde vayas. Eso es. ¿A qué artista admiras? Bueno, son varias. A Flor Javier, Pumita Cazador, Eli Corazón, que es de Huancavelica también. El corazón, ¿sí? Así es. ¿Y por Sí, qué? ella canta con teclado. Sí, la conozco. Así es, maestro. ¿Por qué a él el corazón la admiras? A ella siempre me ha gustado sus canciones, siempre, desde que escuché hasta ahora me gusta. A ver, yo el tema de, si tú sabes, te gustan las canciones de ella, los has escuchado y cantas de ella, a ver, yo también la he escuchado y, a ver, interpreta esa canción que ella interpreta, pues, ¿no? Que ha pegado bastante en YouTube, Loca por un beso. Pero más me acuerdo de Cerveza. Cerveza, a ver, va, cerveza, a ver. Tomando en las cantinas, tomando por ti mi amor, borracha, ilusionada por estar enamorada. Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero, cantinero par de cervezas, quiero tomar por ese amor. Cervezas, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero, cantinero par de cervezas, quiero tomar por ese amor. Es el tema que canta, pues, Eli Corazón, teclado, ¿sí? Así es, maestro. Qué bien. Dime, Maribel, ese vestido que tú tienes, es bonito ese vestido. ¿Son costosos esos vestidos? Bueno, esa es su mano de obra de bordadoría Tania, acá en Gamarra, estación de Gamarra. Así es, ya tengo 2 vestuarios y voy por la tercera. La primera también es de bordadoría Tania, la segunda y la tercera también. Dime, ¿y esos vestidos son costosos? Así es, maestro. Dime, ¿tú tienes padrinos y eso? Padrinos aún no. Bueno, para Tercera Producciones estamos ahí pensando para buscar padrinos. ¿Qué? Me dicen que los Así. padrinos regalan los vestuarios, ¿sí? Bueno, sí, bueno, yo siempre he hecho con mi propia plata, ¿no? Ya. Dime, Maribel, ¿tú tienes aniversario, fecha que hacen ustedes? Bueno, estaba pensando para hacer este año, pero más o menos en octubre o agosto por ahí. Bueno, de recién estamos viendo. Claro, en octubre más rápido tu aniversario. Así es. Sí, allá por Acobamba estaremos haciendo. Ah, pero eso es en Huancavelica. Así es. ¿Y por qué no en Lima? También, sino que por allá más, o sea, siempre tenemos que llegar primero a nuestros pueblos, ¿no? A nuestra tierra. Así es, muy bien dicho. Qué bueno, Maribel. A ver, Así Maribel, es. en tu familia, ¿alguien cultiva la música aparte de ti? Bueno, casi nadie. ¿Sí? No, soy yo lo que, bueno, por ahí mi abuelo que tocaba violín, pero bueno, casi nada. A ver, Maribel, en los sitios que tú vas a cantar, ¿qué tema te piden más? Y lo puedes interpretar. Bueno, más Hoja Verde de la Coca. Hoja Verde de la Coca. También es mi canción es Can hojita verde, solo tú sabes de mis tristezas. Hay cervecita, licor amargo, solo tú sabes mis sentimientos, solo tú sabes mis sufrimientos. Cuánto yo lloro, cuánto yo sufro al saber que no me quieres.
Cuánto yo lloro, cuánto yo sufro al saber que no me amas, al saber que no me quieres. Ripuchka y pasya, pasachka y pasya, kiki chaylayki kutiramunki. Kuyas hachayta, yuya rispa, weyus hachayta, yuya rispa. ¡Wow! Y con su quechua encima. Así es. Qué bonito tema. Todos los huancahuilicanos hablamos nuestra quechua y no tenemos por qué. Cosa delicada, ¿no? Así es, maestro. Mírame, pero no me toques. Todas las huancahuilicanas somos así. Una vez más, tu número telefónico, pues. Bueno, contáctanos al numeral 9912-86626. Hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, Maribel. Espero y hacerte una entrevista muy pronto, ya precisamente, pues, ¿sí? Tu despedida para que viajes. Muchas gracias, maestro. Bueno, aunque sea por virtual, pero estamos ahí y quisiera conocerlo en persona también y para conversar un poco más, ¿no? De hecho que sí, que invitamos, coordinamos por una entrevista presencial, pues ya que estás en Lima, ¿sí? Así es, maestro. Perfecto, ok. Muchísimas gracias, maestro, y también saludos a Producción Criaje y a todo el público que nos apoya, que escucha nuestra música. Muchísimas gracias a todos ellos. Cuídate, un abrazo. Igualmente, maestro, y también síguenos en YouTube, en Instagram y en página oficial como Maribel Rupay.